¿Cómo están ustedes? En esta cita regional de este fin de semana, el segundo fin de semana de mayo, les saludamos desde Quinta Visión en la Red Nacional de Vive TV Quinta. Hoy tenemos interesante contertulio y esperemos que la conversación sea interesante para usted. Saludamos en primer lugar a las mujeres, pues hay una dama, pocas veces me critican por eso, ahora hay una dama. Tenemos hoy día a doña Claudia Espinosa, ella jefe de gabinete de la Municipalidad de Quilpué. ¿Cómo le va, Claudia? Muy bien, muchas gracias por la invitación al programa. Gusto por tenerla aquí. Saludamos al diputado por Viña del Mar y Concón y sus alrededores, don Osvaldo Urrutia. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Hola, gracias por invitarme a este programa. Saludamos al gobernador provincial de Marga Marga que anda sacando pantalla, primer plano, qué sé yo, con los ladrones de cajeros automáticos y ponedores de Miguelitos en las calles. ¿Cómo le va, gobernador? Muy amable, muy bien, muchas gracias por la invitación. Y quiero pedirle un segundo, quiero mandarle un saludo partiendo. No le vaya a mandar a los que asaltaron al cajero y que lo dejaron en primera plana. No. He visto tantas cosas en la política que podía hacer. Quiero mandar un saludo a todas las madres de la provincia de Marga Marga por el Día de la Madre, porque no solamente el día domingo, sino todos los días son su día, así que un gran saludo para ellas. Muchas gracias. Y saludamos a don Carlos Banen, concejal de Valparaíso. Entiendo que ex abogado del Servio, ya no trabaja en el Servio. Ex jefe de gabinete. Ex jefe de gabinete del Servio, ya. Muchas gracias, Rodrigo, por la invitación. Muy bien, muy contento de estar nuevamente aquí en el Cita Regional. Bueno, hoy día hay muchos temas, pero un televidente me escribió, me dijo: usted que tiene a la gente ahí, como en el programa la semana pasada tenía al Core X, al Core Y, y nos hablaron del informe de la Contraloría. Porque el informe de la Contraloría salió el domingo pasado. Ahora vamos a conversar, tema que quiero poner en la palestra, el informe de la Contraloría sobre las irregularidades y los posibles ilícitos de la administración de fondos en el gobierno regional de Valparaíso. Partamos con usted, gobernador. Usted fue candidato. No, nunca he sido candidato. Bueno, pero casi andaba por ahí. ¿No era candidato? No. Pero usted andaba con Luis, andaba con González, yo lo vi por ahí, yo lo vi. O sea, el informe de la Contraloría yo lo he leído y debo decir que ahí me da mucha vergüenza y lo digo sin ningún problema, lo que ha ocurrido. Yo creo que acá lo importante es que ojalá la justicia llegue hasta el fondo, tome la mayor cantidad de elecciones y aparte que hayan detenidos quienes cometieron ilícitos. De verdad, yo creo que acá esto se resuelve. Si que alguien cometió un ilícito, termine en la cárcel. Y sería bastante bueno, porque de una vez por todas, esto debe terminarse. No puede ser la Intendencia de Valparaíso el mejor lugar para venir a robar. Hemos tenido dos últimas gestiones de dos gobiernos diferentes que han terminado con graves problemas de corrupción. Y eso le hace muy mal a la clase política, le hace muy mal a Valparaíso. Hoy día, por ejemplo, en reunión con el Contralor Regional en la mañana que sostuve, viendo varios casos en la provincia de Marga Marga, podíamos apreciar de que hay varios casos de que en Valparaíso las denuncias, no de la comuna, pero de la región, falta plata, por ejemplo, aparece un desmalezado completo en los cerros. Y hoy día, por ejemplo, vemos cuántos millones se han robado, se han perdido y que no se han justificado. Hay juntas de vecinos que dicen, miren, sabe que yo nunca hice un proyecto, pero sí me lo adjudiqué. Esas cosas son muy irregulares y los funcionarios públicos somos los primeros que debemos dar fe y buen servicio a las cosas que hacemos. Y eso no puede ocurrir. Ojalá hoy día tengamos un gran acuerdo en pos de terminar con la corrupción. Acá quienes quieren trabajar y que quieren funcionar, que lo hagan no viniendo a enriquecerse. Y lo peor de todo es que se enriquecen con plata de la gente más necesitada, con fondos sociales que van a la junta de vecinos, que van a la pavimentación. Eso no puede ser. Acá quien quiere hacer negocio, hay miles de maneras de hacerlo, pero con las platas públicas que no lo hagan. Diputado Urrutia. Bueno, yo no sé si las personas saben qué es lo que ocurrió realmente y cuál fue el modus operandi en el gobierno regional para defraudar al fisco o defraudarnos a todos los chilenos que han defendido. Operandi, perdón, gracias por la corrección. Pero la verdad es que aquí se crearon organizaciones de fachada, simulando ser clubes deportivos o simulando ser organizaciones culturales, que postulaban a fondos públicos y en las cuales se ponían de acuerdo algunos que aprobaban este proyecto o presionaban para que se aprobaran los proyectos y se aprobaban recursos para proyectos que no tenían ninguna importancia, que no tenían ninguna rentabilidad social, que algunos incluso ni siquiera se hicieron, que se rindieron cuentas falsas,
rendiciones de cuentas truchas o definitivamente ni siquiera se rindieron, se hicieron las rendiciones de cuentas, de tal manera de defraudar al fisco y retirar las plata. El informe que hace la Contraloría, que analiza aproximadamente un tercio de los proyectos, es solo la punta del iceberg, de un total de más de 1000 proyectos ejecutados y financiados por estos fondos, la Contraloría solo alcanzó o solo seleccionó alrededor de 300, y de cerca de 4.000 millones aprobados por estos recursos, seleccionó cerca de 300 millones. O sea, todavía podría haber mucho más detrás de lo que la Contraloría ha señalado en este informe. Pero yo quiero decir que aquí la principal responsabilidad también está radicada en cuando se crea este programa, que es ahí por el año 2009, aproximadamente, en el gobierno o durante la intendencia del señor de la Maza, el intendente de la Maza, en que ahí se ponen condiciones muy light, por decirlo de alguna manera, muy livianas, muy al lote para formular y postular un proyecto. Por eso no se hacía ninguna exigencia a las organizaciones estas que postulaban a proyectos de cierta antigüedad, porque no fueron los clubes deportivos tradicionales, ni los centros culturales tradicionales los que postulaban. La mayoría de los que existen son todos nuevos, que no tenían ni un mes o 2 meses, que se formaban o se creaban para defraudar. Y lo creaban familias. Claro, ofrecía a la mamá, al tío, pero que tenía alguna relación con algunos de los próceres que estaban en campaña porque querían sacar plata, ¿ya? Además está dicho claramente que aquí el secretario del CORE anterior, y está dicho en el informe, usó estos recursos para hacer proselitismo político. Gracias, Osvaldo. El tiempo es oro. Claudia Espinosa. Bueno, claramente el informe de la Contraloría es preciso, ¿cierto?, lo que nos indica, donde, bueno, para mí como funcionaria pública es una lástima que compañeros nuestros, sea de cualquier lado político, estén metidos en estos problemas hoy día, porque el funcionario público no debe enriquecerse, ¿cierto?, a través de estos proyectos, tanto en las elecciones o en beneficio propio de su familia. Creo que esto, tal como decía Yanni, debe llegar a la justicia, o sea, debe estar en la justicia, tiene que actuar rápidamente, tenemos que erradicar todo este tipo de gestiones que se hacen, sobre todo en las campañas políticas, y tal como decía también el diputado, el tema de que sean organizaciones comunitarias nuevas, que no tienen ni experiencia, todas estas cláusulas que usaron en estos proyectos, nos dice que la experiencia con las juntas de vecinos debe ser más fuerte en el trabajo. Como le dije, pues, claro, el tema está, por ejemplo, que las organizaciones comunitarias, este tipo de organizaciones funcionales, los municipios, llega alguien con un nombre, con una cierta cantidad de socios, 15. Y llega un funcionario de la municipalidad, Un ministro de fe. como ministro de fe, y tenemos la personalidad. Claro, y en el caso, digamos, de Quilpué también hay varias organizaciones que la municipalidad las autorizó probablemente sin tener idea. Claro, o sea, que como sin tener, los municipios no tienen, el que autoriza, el ministro de fe no tiene idea, o sea, llegan los 15 a comprar ley. Entonces también ahí hay un tema súper delicado. Carlos Vana. Mira, la verdad, Rodrigo, es que el tema es bastante complicado. ¿Por qué? Porque tenemos dentro de este mismo saco, tenemos a personas que sí postularon a proyectos de una manera legítima, que se ganaron los proyectos y que eso fue en beneficio de la comunidad, de la agrupación misma. Pero también tenemos casos de estas personas malintencionadas, dolosas, que claramente actuaron con la idea de poder llevar a cabo un fraude al fisco, que sacaban recursos para campañas políticas, tal cual como dijo Claudia. Yo creo que esto no es solo de un sector político, yo creo que aquí hay varios y todos los sectores políticos están metidos en cierto sentido. Yo creo que aquí hay un tema de fondo, que es respecto de, más allá de lo que se ha dicho del cuoteo, que un core pedía un proyecto, que el otro pedía, más allá de todo eso, yo creo que aquí el problema de fondo está en los controles que se tenían en el gobierno regional. ¿Por qué? Porque se ganaban los concursos, el proyecto se postulaba, se ganaban los recursos y después nadie fiscalizaba. Tenemos al día de hoy, yo no manejo los números exactos, pero tenemos al día de hoy no sé cuántos proyectos sin rendir, de recursos que nadie sabe dónde está la plata, de proyectos que fueron mal rendidos y que nadie sabe, y resulta que al día de hoy lo único que tenemos es este pronunciamiento de Contraloría
y labores que están desarrollando los funcionarios de la Policía de Investigaciones, producto de instrucciones que le ha dado el fiscal del caso para poder determinar aquí las responsabilidades. Yo la verdad que quisiera terminar esta participación con una sola idea, que es que ojalá se pueda desbaratar todas las redes que articulaban para poder obtener dineros fiscales con claro fraude al fisco. Ahora, gobernador Rivera, aquí se ha puesto encima en la palestra, en el informe aparece el consejero Lube, que está fuera del país, a él no se le ha podido, no podía dar explicación, ni el diputado Uriza. Pero por las explicaciones, por lo que se ve, y yo le pregunto ¿por qué no podía un secretario ejecutivo ir a participar en una actividad del CORE, en una actividad de un proyecto? Por ejemplo, ¿dónde estaría el ilícito? ¿O dónde estaría el ilícito del ex consejero, que ya no era consejero, Urizar, de haber estado en una actividad con fondos, digamos, que habían sido aprobados? Porque el concepto, nadie va al fondo del problema, digamos, que es la aprobación de los proyectos. Los proyectos fueron aprobados por todo el Consejo, por una comisión, entonces, y por comisiones distintas. Entonces, yo no tengo tan claro que, aparte del escándalo que significa, en el caso de ellos dos, ¿por dónde se les va a caer la mano? A mí, leyendo la noticia, por eso quiero saber qué opina usted de aquello. Bueno, yo creo que acá lo que debe imperar y lo que se debe tratar es tener mayor transparencia en cómo funciona el Consejo Regional. Hoy día el Consejo Regional es una institución que la gente ya está conociendo. No, pero, perdón, pero el asunto es transparente. ¿Dónde está? Alguien tiene que aclarar el problema a la gente, algunos de ustedes, porque se hace un concurso público, se hizo. La gente postuló un concurso público. Después los proyectos fueron ordenados de acuerdo a una cierta prioridad. Y de ahí se pasaron a una comisión que había consejeros. Y los consejeros hacen una propuesta que después al Pleno, y que habitualmente esa propuesta se aprueba por el Pleno. ¿Qué es lo que se está tratando de decir aquí? ¿Que los consejeros se pusieron de acuerdo antes? ¿Que estaba mal hecha la comisión? ¿Qué es lo que quieren decir? Porque en el fondo, si no, el proyecto está completo y hay un acuerdo, hay actas de comisión y hay actas de Pleno. Bueno, lo que dice el informe de la Contraloría es que había una suerte de cuoteo de proyectos, que cada participante tenía derecho a poder patrocinar o auspiciar ciertas... Eso lo han aceptado. Aquí, por lo menos el diputado Uriza, cuando era candidato, después reconoció que había dicho esa palabra, que había un cuoteo, pero han planteado que el cuoteo era legítimo, estaba entre sus facultades, ellos pueden decir cuántos proyectos ellos proponían. Pero aquí lo que ha dicho el concejal Banem es relevante. ¿En qué sentido? Que acá todos conocemos que hay concejales, hay consejeros y parlamentarios que auspician, patrocinan proyectos. En la gobernación yo he visto como parlamentarios y concejales van a decirme, gobernador, ayúdenos con este Fondo Presidente de la República porque es importante. Y eso no está mal. O sea, aquí el gran problema es cuando tú dices, estos 5 eran para mí, pero estos 5 no se van a ejecutar. Estos 5 tienen otro fin. Eso es lo que uno critica y es lo que uno de verdad lamenta, porque se pierde la fe en las organizaciones sociales, la gente que de verdad con esfuerzo presenta un proyecto, postula para mejorar la cocina de la Junta de Vecinos, para comprar un microondas, para hacer empanadas, pero hay organizaciones que esa plata nunca llegó y se utilizaron y fueron a otros lugares. Eso es lo que hay que clarificar. Hay que saber dónde fueron y dónde se utilizaron, y lo que mal utilizaron, caigan todas las penas duras del Código Penal sobre ellos. Hay proyectos, Rodrigo, que se aprobaron por 30 millones. El costo de ese proyecto no superaba los 5 o 6 millones de pesos. La pregunta es, ¿dónde quedó el resto de la plata? Porque se rendían cuenta por los 30. Cuentas truchas, con facturas falsas, facturas que tienen número 1, 2... Hay un problema de control. O sea, si tú estás controlando un proyecto de 30 millones, tienes que poner claramente ver, digamos, dónde están esos 30 millones y qué se gastaron. Lo que pasa es que yo pienso, y comparto en parte lo que decía Carlitos Banem, lo que pasa es que, mira, además de los controles, yo creo que aquí se creó un sistema muy light, muy liviano, que no cumple con ninguna norma para poder aprobar proyectos. La aprobación de estos proyectos, imagínate que además se aprobaron 1000 proyectos.
La capacidad de control que tiene el gobierno regional cuando hay 4 o 5 funcionarios para revisar 1000 proyectos, con la presión que tienen del core al lado, apruébame este proyecto porque yo lo necesito urgente, y casi todos, si tú los miras, se aprueban justo antes de las campañas, curiosamente. Pero no nos saquemos la suerte entre gitanos, ¿eh? Esto es política. Los consejeros son políticos, tienen organizaciones políticas, partidos políticos. Ellos son muy pocos los que son ingenieros que son capaces de entender siquiera lo que es un proyecto y de evaluarlo. Yo creo que habrá 1 o 2. Urizar es ingeniero, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, yo siento de que ellos hacían lo que la norma les permite. El problema Sí. en la aprobación. El problema es que en la parte después del control, allí donde queda Sí, pero lo que pasa es que si tú hubieras establecido un sistema riguroso para postular, como se hace para cualquier proyecto que postula fondos públicos, y como el mismo Core sabe, existe un RS y todo lo demás. Aquí lo hicieron, aquí lo hacían con una comisión que decía esto cumple con ciertos requisitos. Yo creo que el 99,9% de los proyectos que ingresaba se aprobaba. Bastaba con que viniera patrocinado por algún consejero regional o por alguien que tenía realmente interés, y ni siquiera porque Luis no era consejero, eras funcionario del Core. Sí, pero no se aprobaron todos. Hay una gran cantidad que quedaron afuera. Yo creo que el problema es por otro lado. ¿Por qué los otros quedaron afuera y estos quedaron adentro, po? A eso es lo que yo quiero llegar. ¿Por qué esos otros? Porque son más los que quedaron fuera, los que no se asignó plata, que los que sí se asignó. Y como usted mismo lo dice, digamos, ¿por qué a organizaciones antiguas y viejas, digamos, con prestigio, clubes deportivos, clubes de tradición, no, y a unos nuevos que vienen recién armando se les aplica 2 o 3 clubes deportivos el sistema ha establecido, con chapa? y vuelvo a insistir, requisitos para postular que son muy livianos, muy light, que nadie realmente controla desde el punto de vista técnico, y que además no se mide cuál es el verdadero impacto social que va a tener uno de estos proyectos, sino se hace más bien por una presión política. Pero la verdad es que la mayoría de estos proyectos no tienen ninguna justificación, y además los montos por los cuales se solicitaban tampoco se justifican. Porque si tú analizas un proyecto que consistía en pasear personas de la tercera edad y llevarlos a un centro a Olmué, no costaba lo que decían que costaba, po. ¿Ya? Y la rendición de cuenta todo el mundo sabía que eran truchas. Ahí falta el control, no solamente el control ex post, sino antes, cuando la persona postula y decir yo voy a hacer esto y esto cuesta 30. No, señor, no cuesta 30. ¿Cómo se le ocurre que va a costar 30? Eso no cuesta ni 5. Entonces, ese tipo de cosas no se pudieron hacer porque el sistema que se creó para hacer esto está mal diseñado, está mal hecho. Y a lo mejor uno podría decir, si fuera un poquito mal pensado, que se hizo es profesamente así, para precisamente poder defraudar al Estado. ¿Yare? No, mira, es importante decir que acá las organizaciones, cuando postulan los proyectos, se sentían algunas en condición de desfavorable. ¿Por qué? Porque uno que tenía auspicio iba a conseguir el proyecto. Y el que no tenía el auspicio, y que a lo mejor era un gran proyecto, no tenía ninguna opción de adjudicárselo. Entonces, la pregunta es acá. Vamos a tener que buscar otra institución que se encargue. Claro, porque en el fondo lo que tú estás diciendo es que lo principal era el padrino, no el proyecto. Porque si tenías buen padrino era el proyecto, si no, eso es lo que tú estás diciendo. Claro, si tenéis padrino, si no tenéis padrino, mejor no te presentís. Eso lo quiere decir. Eso dice el informe. No lo dice con esas palabras, dígalo usted con esas palabras. No, yo no tengo ningún problema. Entonces aquí lo que hay que hacer es modificar y a lo mejor tener otra comisión u otro organismo que se dedique a verlo. Por ejemplo, quiero decir, los fondos Presidente de la República, que son fondos que postulan las organizaciones y que aprovecho a avisarle que vence el 30 de mayo el plazo de postulación para que la gente pueda postular a construir juntas de vecinos, a construir baños, a mejorar, a alojarlas. Hay una comisión que selecciona y después pasa a una comisión final que la componen 3 personas: el subsecretario del Interior, la ministra secretaria general de la Presidencia y la subsecretaria de Desarrollo Regional. Y de ahí se conforma una comisión. Y lo importante es, los proyectos antes pasan por ciertos procesos bien importantes. Primero, que un proyecto tiene que ser calificable. ¿Qué significa eso? Que cumplió con toda la formalidad que presentó las tres cotizaciones, que el proyecto está en orden. Luego, que esa organización no haya tenido nunca una rendición pendiente o haya tenido algún problema en el proceso. Y finalmente, esa comisión resuelve ciertos criterios. ¿Cuáles son? Primero, que sea ojalá de un municipio que tenga harto aporte del Fondo Común Municipal, o sea, de los municipios más pobres. ¿Cuántos aportes se le ha hecho? Entonces, hay ciertos criterios que son políticos, y está muy bien que los tenga, porque cada administración tiene un carácter especial que dar.
Pero acá lo que importa es que efectivamente se ejecuten y sean proyectos que hagan aporte a los ciudadanos. Eso es lo importante. Carlos Banner. Mira, Rodrigo, yo voy a seguir y voy a responder una pregunta que quedó en el aire. Yo creo que aquí los criterios para seleccionar los proyectos les faltaba el aspecto técnico. Y era solamente una selección a raíz de un criterio político. Y aquí también queda en evidencia el fraude, porque muchos hemos tomado conocimiento de que los proyectos se aprobaban, por ejemplo, 10 proyectos. Y resulta que después en el acta respectiva de esos 10 proyectos habían 2 que no habían sido aprobados y que figuraban otros. Entonces, Pero eso no está, no aparece en el informe. Eso no aparece en el informe. Pero ¿de dónde sacas eso, digamos? ¿Cómo puedes decir eso? ¿Dónde lo sacas eso? no, lo que te estoy diciendo es que Hay antecedentes que las actas, hay actas perdidas. Y hay No unas estamos hablando solo del informe. El informe no lo señala. Pero recuerde que el informe de Contraloría lo que hace es revisar fundamentalmente qué pasó con determinado número de Los servicios proyectos. públicos se pierden permisos de edificación, se pierden carpetas que ingresan después, se pierden presentaciones. Los servicios públicos no se caracterizan por ser digamos... No, pero aquí había un secretario de actas responsable. Pero es que la acusación no puede ser al buleo. Por eso te lo vuelvo a plantear. Se dice que ustedes no habían nacido. Había un programa que se llama Esta Hora se improvisa. Y había un parlamentario de izquierda que era muy afirulado y que era muy suavecito. Y siempre hablaba y se dice que, qué sé yo. Y otro parlamentario que fue parlamentario después, Sergio Orojarpa en pantalla. Mire lo que les dice. Se dice que, la gente dice que, pero pero yo no lo creo, digamos, en pantalla. Así que no digan se dice que. ¿Ya? bueno, la idea era decir que fallaron los controles internos y que lógicamente se seleccionaban los proyectos por un criterio político y no técnico. Mira, y aquí voy a hacer una alegoría, qué es lo que pasa, por ejemplo, en otros casos. Cuando tú te otorgas, por ejemplo, en el Servio, voy a poner un caso del Servio, lógicamente porque yo trabajé muchos años ahí. ¿Había irregularidad? ¿Ah? ¿Va a comentar alguna irregularidad? No, voy a trabajar. Cuando tú te asignas un fondo público... Nunca las han habido ni las van a volver a cometer. No. Cuando tú te asignas un fondo público, tampoco te pasan toda la plata en un solo acto, que es como si pasaba en los fondos que se otorgaban a través del gobierno regional. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo creo que un buen mecanismo de control es que te pasen parte de la plata y tú vas rindiendo lo que vas haciendo, y a medida que vas corroborando que se van efectuando lo que tú dijiste en el proyecto que presentaste, vamos entregando más plata. Yo creo que ese es un buen mecanismo de control que yo creo que en estos casos concretos no debiera ser interno, sino que debiera ser practicado sí o sí por entes externos para garantizar la... Gracias, concejal. la Vamos a ir a una pausa. Gobernador, diputada... Claudia, diputado, que diga la diputado, pero claro, para mí era una pausa. Usted está en cita regional aquí en Quinta Visión, la red Vive Chile TV. La pausa es breve, ya volvemos.